Supercrack Estrella presenta la desaparición de 3 estrellas. En la noche del 19 de julio de 1952 estrellas bajaron sobre Washington. Sé que puede parecer una burrada decir esto en el título del video, pero es lo que parece según cierta información que te mostraré. El 9 de julio de 1952, desaparecieron 3 estrellas del cielo nocturno. Esto puede parecer otra burrada, pero te aseguro que ocurrió y te daré los datos más adelante en el video. Entonces tenemos unas estrellas que desaparecen el 9 de julio de 1952, y unas luces que aparecen en Washington el 19 de julio de 1952, tan solo una diferencia de 10 días entre una cosa y la otra. Génesis 1, 14, 31 JBS. Y dijo Dios: sean luminarias en el extendimiento de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales, y por tiempos determinados, y por días y años, y sean por luminarias en el extendimiento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Un misterio astronómico, sobre estrellas que desaparecieron hace más de 70 años, tiene antes y nuevas y tentativas soluciones. Es cierto que, como todo lo que existe en el universo conocido, las estrellas tienen un final. También es verdad que el desenlace estelar lleva una cantidad de tiempo que lejos está de poder apreciarse de un día a otro. Tomando como base estos hechos comprobados, en múltiples ocasiones, lo que sucedió en 1952 con las estrellas que desaparecieron es, cuando menos, desconcertante. El extraño suceso ocurrió el 9 de julio de 1952, y el registro de este se hizo desde el Observatorio Palomar del Instituto Tecnológico de California, Caltech. En ese día y en ese lugar, los científicos en turno se encontraban capturando imágenes del cielo nocturno. Entonces, alrededor de las 20:52, una placa fotográfica reveló 3 estrellas que estaban cerca entre ellas. A las 21:45, cuando había pasado menos de una hora, los astrónomos volvieron a poner su atención a la zona donde habían encontrado al trío de luz. Inesperadamente, y desafiando a lo conocido, las 3 estrellas no estaban en la misma ubicación, de hecho, desaparecieron para no volver a ser vistas. A la fecha, los astrónomos siguen sin encontrarlas. Definitivamente, partiendo del conocimiento de estos astros, es imposible que las estrellas se desvanezcan en cuestión de minutos, por decirlo menos. ¿Qué pasó, entonces? ¿Qué sucedió con los astros que desaparecieron en 1952? La hipótesis más inmediata sugirió que los cuerpos debieron oscurecerse repentinamente. No obstante, esa idea no recibió mucho reconocimiento con el tiempo, pues observaciones posteriores dejaron en claro que las estrellas no pueden ver disminuido su brillo a ese grado. La Biblia, como texto sagrado, ofrece un rico tapiz de referencias al sol, la luna y las estrellas, tejiéndolas en su narrativa de maneras que son tanto poéticas como profundas. Estos cuerpos celestes no son meramente entidades físicas en el contexto bíblico. Están imbuidos de significado teológico, significado simbólico y función práctica. Para entender lo que la Biblia dice sobre el sol, la luna y las estrellas, debemos adentrarnos en varios libros y pasajes, explorando sus roles en la creación, sus significados simbólicos y sus implicaciones escatológicas. Creación y orden. La primera mención del sol, la luna y las estrellas ocurre en el primer capítulo de la Biblia, en la narrativa de la creación de Génesis. En el 4º día, Dios crea estos cuerpos celestes. Y dijo Dios: haya luces en la expansión del cielo para separar el día de la noche, y sirvan de señales para marcar los tiempos sagrados, los días y los años, y sirvan de luces en la expansión del cielo para dar luz sobre la tierra, y fue así. Dios hizo 2 grandes luces, la mayor para gobernar el día y la menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios las puso en la expansión del cielo para dar luz sobre la tierra, para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Génesis 1, 14, 18, en este pasaje, el sol, la luna y las estrellas son creados para servir varios propósitos. Deben separar el día de la noche, servir como señales para los tiempos sagrados, y proporcionar luz a la tierra. Esto establece un orden divino y regularidad en el cosmos, reflejando la soberanía y el cuidado meticuloso de Dios en la creación. El sol y la luna se describen como luces mayor y menor, respectivamente, indicando sus diferentes roles y magnitudes, mientras que las estrellas también se incluyen como parte de este conjunto celestial. ¿Es el firmamento una cúpula sobre la Tierra? La cosmología de una Tierra plana dice que una cúpula cubre una Tierra circular y plana, con su borde descansando sobre la Tierra más allá de la pared de hielo de la Antártida.
Las estrellas están fijadas a esta cúpula, mientras que el Sol y la Luna están por encima de la Tierra, pero debajo de la cúpula. Algunos han llamado a esto una cosmología de globo de nieve, debido a su semejanza con un globo de nieve. Supuestamente, esta es la cosmología que la Biblia enseña. Irónicamente, los escépticos hacen el mismo argumento, pero su intención es desacreditar la Biblia. Pocos de los que creen en una tierra plana parecen estar al tanto de este hecho o de la ironía. Examinemos las escrituras que supuestamente apoyan esta cosmología. Truman, Eisenhower y la invasión ovni en Washington de 1952. Enigma no resuelto. En la noche del 19 de julio de 1952, el cielo de Washington después de Cristo fue testigo de un extraordinario avistamiento de ovnis que generó alarma en el gobierno estadounidense. Controladores de vuelo y pilotos informaron sobre luces misteriosas que desafiaban la lógica, mientras el pánico se apoderaba de la población. Este incidente, conocido como la invasión de ovnis en Washington, dejó preguntas sin respuesta y ha alimentado teorías de conspiración durante décadas. En 1952, el mundo era un lugar polarizado, marcado por la Guerra Fría. Estados Unidos, bajo el mandato de Harry S. Truman, estaba dividido entre dos bloques: el capitalismo liderado por la OTAN y el comunismo de la Unión Soviética. La noche del 19 de julio, en el centro de control de vuelo de Washington, la atmósfera era de tranquilidad. Sin embargo, alrededor de las 11:40 p.m., el operador de radar de turno notó una serie de luces inusuales en su pantalla. A pesar de que los radares de la época eran propensos a fallos, estas luces se comportaban de manera extraña, acelerando y cambiando de dirección. Otro operador con mayor rango se preocupó al ver que los ecos eran sólidos y no simples errores. Una invasión en el cielo. Alarmados por la situación, contactaron la torre de control, donde otros también avistaban las luces. Las bases aéreas cercanas informaron que estaban viendo los mismos objetos, y se enviaron aviones interceptores desde la base aérea de Andrews. A medida que las luces se acercaban a puntos clave como el Capitolio y la Casa Blanca, la tensión aumentaba. El capitán de un vuelo comercial reportó luces brillantes que coincidían con las observadas en el radar, intensificando la preocupación. Respuestas oficiales. A pesar de que los interceptores finalmente despegaron, los objetos desaparecían a velocidades sorprendentes, y los pilotos apenas lograban seguirlos. La situación se complicó aún más con la creciente alarma pública. El presidente Truman fue informado sobre los avistamientos, y el gobierno pasó a un estado de alerta elevado. En medio de esta incertidumbre, se convocaron reuniones de emergencia en el Pentágono y la Casa Blanca. El 29 de julio, el ejército trató de calmar los ánimos en una conferencia de prensa, afirmando que todo se había debido a una inversión térmica que afectó a los radares. Sin embargo, muchos testigos comenzaron a dudar de esta explicación, y los controladores de vuelo que inicialmente confirmaron los ecos en el radar se retractaron, alegando confusiones. Un legado de misterio. El incidente de 1952 se convirtió en un tema controvertido que alimentó teorías de conspiración y un escepticismo duradero hacia las explicaciones oficiales. Algunos controladores de vuelo y pilotos sostuvieron que no podía ser un simple error, ya que las luces mostraban un comportamiento demasiado extraño. Con el tiempo, el gobierno estadounidense implementó el Proyecto Libro Azul, destinado a desmentir avistamientos de ovnis y minimizar la preocupación pública. Hoy, con el reciente desclasificado de información por parte del gobierno, la pregunta persiste: ¿qué sucedió realmente aquella noche en Washington? Las luces misteriosas han dejado un legado de incertidumbre, y algunos sugieren que tal vez lo desconocido siempre ha estado más cerca de lo que pensamos. El misterioso viaje de Eisenhower. Encuentro extraterrestre en 1954. El 20 de febrero de 1954, el expresidente Dwight Eisenhower realizó una visita inesperada a Palm Springs, California. En medio de sus vacaciones, desapareció alrededor de las 10 de la noche, generando una ola de especulaciones. Durante 12 horas, su ausencia alimentó rumores sobre su muerte debido a un infarto. Sin embargo, al reaparecer, lo hizo en una ceremonia religiosa en Los Ángeles, afirmando que había tenido que someterse a una cirugía dental de emergencia. Rumores de un encuentro extraterrestre. Los rumores sobre su rarísima desaparición no se hicieron esperar. Reportes indicaban que Eisenhower estuvo en el aeródromo de Muroc, actual base aérea de Edwards, a solo 2 horas y media de Palm Springs.
Durante 3 días, desde el 19 hasta el 21 de febrero, se prohibió el ingreso de tráfico aéreo y personal no esencial en la base, coincidiendo con el tiempo en que Eisenhower estuvo ausente. La carta de Gerald Light. Semanas después, comenzaron a circular rumores sobre un posible encuentro del presidente con extraterrestres. Gerald Light, un investigador de fenómenos paranormales, envió una carta a la Borderland Science Research Associates, donde afirmaba haber regresado de Muroc tras haber sido admitido en una sección restringida de la base. Según Light, había visto 5 tipos diferentes de naves voladoras, manejadas por oficiales de la Fuerza Aérea. Light también mencionó que había un nivel de confusión y colapso entre los presentes, sugiriendo que el mundo había cambiado para siempre. Su relato planteó la posibilidad de que Eisenhower estuviera preparando una declaración oficial sobre el contacto con seres extraterrestres. Posteriormente comenzaron especulaciones sobre que el ejército había creado 2 proyectos relacionados: el proyecto Sigma, para la recuperación de tecnología, y el proyecto Platón, enfocado en el contacto con extraterrestres. Altos miembros del ejército comenzaron a denunciar las mencionadas reuniones y fueron sistemáticamente desacreditados. Se habló sobre comunicaciones telepáticas, extraterrestres de aspecto nórdico, eliminación de armas nucleares, acuerdos con aliens denominados como los grises, ofrecimientos sobre tecnología, secuestro de personas a cambio de información tecnológica de avanzada, y demás cuestiones que son polémicas hasta hoy. La cultura de la época y el secretismo militar. Durante un discurso en West Point, un general de 5 estrellas insinuó que los militares permanecen en sus puestos mientras los políticos cambian cada 4 años. Esto implica que el control sobre la información relacionada con los extraterrestres podría haber permanecido en manos de un grupo selecto. Eisenhower, en su discurso de despedida, mencionó fuerzas que se oponían a la libertad de expresión. Las continuas especulaciones sobre encuentros con extraterrestres permanecen en el imaginario colectivo, alimentando el interés por la relación entre los ovnis y el gobierno de Estados Unidos. La desaparición de 3 estrellas. El Observatorio Palomar, ubicado en San Diego, California, es reconocido por su telescopio Hale de 200 pulgadas, que, en su tiempo, fue el más grande del mundo. En la noche del 19 de julio de 1952, un equipo de astrónomos presenció un fenómeno desconcertante: la súbita desaparición de 3 estrellas que habían sido claramente visibles en una placa fotográfica apenas 1 hora antes. El objetivo del estudio era capturar imágenes repetidas de la misma sección del cielo para detectar cambios, como la aparición de cometas o asteroides. A las 20:52 horas, la placa fotográfica mostró claramente la presencia de 3 estrellas cercanas entre sí. Menos de 1 hora después, a las 21:45 horas, al repetir la fotografía exactamente en el mismo lugar del cielo, los astrónomos se sorprendieron al descubrir que las 3 estrellas habían desaparecido completamente. En lugar de las estrellas brillantes, solo quedaba un vacío oscuro en la imagen. 10 días después aparecen unas misteriosas luces sobre Washington. Los científicos señalaron que estas estrellas aparentemente se atenuaron en más de 10 magnitudes en tan solo 1 hora, según mediciones recientes. Este fenómeno desafía cualquier explicación convencional, ya que ninguna estrella conocida o teorizada podría perder brillo tan drásticamente sin dejar rastro visible en las placas fotográficas. Se atenuaron en más de 10 magnitudes, y fueron 10 días lo que se tardó en ver estas estrellas en Washington. La desaparición de estas estrellas ha generado todo tipo de especulaciones y teorías conspirativas, alimentando la imaginación de aquellos que buscan respuestas a un fenómeno tan desconcertante como fascinante. Algunos creen que las estrellas fueron objeto de un experimento científico secreto, mientras que otros sugieren que podrían haber sido capturadas por una civilización extraterrestre avanzada. A pesar de todas las hipótesis planteadas, la verdad es que el misterio de las 3 estrellas desaparecidas en 1952 sigue sin resolverse. La comunidad científica sigue investigando este enigma, en la esperanza de encontrar alguna pista que pueda arrojar luz sobre lo ocurrido hace casi 7 décadas. Una de las preguntas más frecuentes que se les hace a los conferenciantes de Creation Ministry es posiblemente sea esta: ¿cómo puedes creer en un marco temporal bíblico y explicar la distancia de la luz de las estrellas? El problema se formula así. El marco de tiempo bíblico es de unos 6000 años desde la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Hay estrellas observables que están a millones o miles de millones de años luz de distancia.
A la velocidad de la luz, dependiendo la distancia, la luz de esas estrellas tardaría millones o miles de millones de años en llegar a la Tierra. Aquellos que dudan de la historicidad de la Biblia a menudo utilizan esta pregunta como un tepille, porque piensan que no hay una respuesta satisfactoria. Los evolucionistas teístas, que aceptan el gran cuento evolutivo y añaden a Dios, a menudo plantean esta pregunta. Lo mismo ocurre con los llamados creacionistas de la Tierra Vieja, que desean diferir del marco de tiempo secular pero reteniendo otras partes del relato de la Biblia. Piensan que tal pregunta sin respuesta destruye la creencia del marco temporal bíblico, por lo que Génesis debe ser poético, solo teología, largos períodos de tiempo, etc. La pregunta no me preocupa por 3 razones. 1. La semana de la creación supuso una serie de milagros a lo largo del relato de Génesis 1, la Biblia dice que Dios creó las cosas con su palabra, 8 veces. Y Dios dijo. Después de hablar, a menudo se concluye con y fue así. El Nuevo Testamento nos dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. La palabra de Dios creó el universo a partir de algo que no es visible, algo diferente a la materia y energía ordinaria visible/tangible. Esto concuerda con la afirmación científica de que la materia y la energía que componen el universo no pueden ser eternas. Así, la causa del universo debe ser sobrenatural. La Biblia describe la palabra de Dios como poderosa. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:11. El Nuevo Testamento nos dice que esta agencia de Dios, la palabra por la cual Él creó todo, no era otra que el Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1:1-3. Génesis 2 nos dice que Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer. Tomó polvo e hizo al hombre, Adán, Génesis 2:7, y tomó su costilla y formó a la mujer, Eva, la madre de todos. Nunca nadie me ha exigido que le explique cómo Dios hizo a un hombre del polvo. Sin embargo, se nos demanda que expliquemos cómo Dios pudo haber creado las estrellas de modo que podamos ver la luz de las estrellas distantes. Génesis relata claramente que la creación de los cuerpos celestes fue tan milagrosa como la creación de las primeras personas. Dijo luego Dios. Haya lumbreras e hizo Dios las 2 grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Génesis 1:14-16. ¿Fue este milagro menor que la creación del hombre del polvo? Y sin embargo, se demanda una explicación naturalista de cómo Dios hizo esto. Me parece bastante inconsistente e irrazonable exigir tal cosa como una condición para creer en el relato de la Biblia, especialmente cuando hablamos sobre el marco temporal. También es interesante que el período de tiempo de 6 días con un 7º día de descanso, la base de nuestro tiempo semanal, Éxodo 20:11, subraya la naturaleza milagrosa de los hechos de Dios. Y eso es parte del problema para aquellos que no creen, o no creen en un período de tiempo corto, como los evolucionistas teístas y los creacionistas de larga edad. Cuando rechazan este marco temporal, tienden a ver la creación de una manera naturalista, de miles de millones de años. Así, las ideas seculares sobre la creación tienen prioridad sobre el relato explícito de la Biblia. Por lo tanto, la naturaleza milagrosa de la semana de la creación pasa a un segundo plano, demandando una explicación naturalista de cómo podemos ver la luz de las estrellas distantes. En resumidas cuentas, la semana de la creación involucró una serie de milagros, uno tras otro. Por lo tanto, no podemos proporcionar una explicación natural de estas cosas. No sabemos de qué manera habló Dios para formar las estrellas y, por lo tanto, no podemos saber cómo creó las cosas de tal manera que podemos ver la luz de los objetos celestiales a millones o a miles de millones de años luz. En otras palabras, la pregunta niega tácitamente la naturaleza sobrenatural de los eventos de la semana de la creación. Al hacerlo, le roba a Dios su omnipotencia y lo limita a trabajar solo en formas que podemos entender. Esto resulta ser una visión diminuta de Dios. En efecto, quienes hacen esto están construyendo un Dios compatible con su propio entendimiento limitado, lo cual es una forma de idolatría. 2. De todos modos, hay posibles explicaciones. Algunos astrofísicos cristianos han propuesto varias teorías que explican cómo Dios pudo haber creado las cosas de tal manera que incluso Adán y Eva pudieran ver la luz de las estrellas distantes. Esta sección es un poco técnica, pero hemos intentado que sea lo más fácil de entender posible.
Estas ideas pueden retorcer un poco la mente porque parecen entrar en conflicto con nuestra experiencia cotidiana del mundo. Los modelos de dilatación del tiempo. Einstein es famoso por descubrir que el tiempo no es constante sino que se ve afectado por el movimiento, velocidad, y las fuerzas gravitatorias. Esto se conoce como relatividad especial y relatividad general, respectivamente. Cuando un objeto se mueve muy rápido, el tiempo, para ese objeto, se ralentiza o incluso se detiene a la velocidad de la luz. Además, cuando un objeto está cerca de otro objeto masivo, que proporciona una fuerte atracción gravitacional, el tiempo se ralentiza. Estos efectos son medibles y, por lo tanto, han sido verificados mediante experimentos. Son tan reales que los satélites GPS, que dependen de relojes de precisión para los cálculos de posicionamiento global, deben tener sus relojes a bordo ajustados para la menor gravedad, al estar en el cielo, y para la velocidad de movimiento del satélite. Ahora podemos intentar imaginar a Dios creando el universo, extendiendo los cielos. Salmo 104, 2, en el cuarto día de la semana de la creación. Esto implicaría fuerzas gravitatorias masivas y enormes diferencias en las velocidades, las cuales cambiarían el tiempo allá afuera en comparación con el planeta Tierra. Por lo tanto, en tan solo un día en la Tierra, día 4, podría transcurrir una enorme cantidad de tiempo allá afuera, lo que permitiría que la luz viajara a la Tierra con tiempo suficiente. Se han propuesto varios modelos basados en estas teorías. Un chico nuevo en el barrio. En realidad esto no es tan novedoso. Se remonta a los tiempos de Einstein. El descubrimiento de Einstein que predice que el tiempo cambia con el movimiento significa que la velocidad de la luz, no se puede medir en una dirección. Solo se puede medir para el viaje de ida y vuelta, velocidad de ida y vuelta. Esto nos da una velocidad promedio, pero no podemos saber si la velocidad es la misma en ambas direcciones. Einstein asumió que la velocidad de la luz en todas las direcciones era la misma, llamada convención de sincronía, pero se dio cuenta de que era una suposición sin ninguna prueba. Desde los tiempos de Einstein, los físicos han estado rompiéndose los sesos para tratar de descubrir cómo medir la velocidad de la luz en una dirección. Por ejemplo, podríamos disparar un rayo láser a la Luna y medir cuánto tarda en llegar allí. Sin embargo, necesitaríamos colocar un reloj en la Luna que indicase la misma hora que un reloj en la Tierra. Eso es un problema, porque a medida que volamos con el reloj a la Luna, la hora cambia en el reloj. Dicho de otra manera, la única forma en que el observador en la Luna puede saber cuándo se envía el rayo de luz desde la Tierra es enviando un mensaje que viaje a la velocidad de la luz. Es un razonamiento circular. Ha habido bastante discusión sobre esto en los últimos tiempos, incluso por parte de gente secular. La velocidad de la luz podría no ser la misma en todas las direcciones. Entonces, ¿qué pasaría si la velocidad de la luz hacia nosotros fuera infinita y la velocidad alejándose de nosotros fuera c/2? Eso nos daría una velocidad promedio de c, que podemos medir. No hay manera de saber que esto no sea así. Eso significa que la luz de las estrellas distantes llegaría a la Tierra en el instante en que fueron creadas. No hay problema. Aquellos que exigen a los cristianos una explicación naturalista, no se permiten milagros. Sobre la luz de las estrellas distantes, no parecen darse cuenta de que la visión secular estándar del Big Bang de los orígenes implica milagros, pero sin un hacedor de milagros. El problema es que la distribución de la radiación de fondo en el universo es bastante uniforme, pero no ha habido tiempo suficiente para que la radiación, a la velocidad de la luz, se disperse en un universo tan grande. A esto se le llama el problema del horizonte. Es realmente un problema de viaje temporal de la luz propio del Big Bang. Para explicarlo, los cosmólogos invocaron un período de expansión superrápida del universo, mucho más rápido que la velocidad de la luz, durante un breve tiempo justo después del estallido. Esto se denominó inflación. ¿Qué lo inició, cómo pudo proceder y qué lo detuvo son todos misterios? Estos son en efecto milagros naturalistas, sin causa o explicación suficiente. Se utilizan para apuntalar una teoría que no funciona sin ellos. Entonces, no es que los milagros no estén permitidos para explicar los orígenes. Irónicamente, solo están prohibidos cuando se trata de la creación bíblica, la cual la Biblia dice que es milagrosa. Los cristianos bíblicos vamos por delante de los seculares porque tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer cosas más allá de nuestro entendimiento.
Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes, y humilla a los impíos hasta la tierra. Salmo 147, 5, 6. Dios nos llama a someternos humildemente a Él y a su palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 1. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. 2. Ella estaba en el principio con Dios. 3. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. 4. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. 5. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. 9. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. 10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. 11. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. 12. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. 13. La cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. 14. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. 15. Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. 16. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. JN 1, 5, 9, 16. ¿Qué sabemos nosotros de Dios, de ese principio en que existía la palabra? Nosotros que nos preciamos de nuestro saber. Pero es un saber de tejas para abajo, tan solo de lo que captan nuestros sentidos y poco más, y como esto excede nuestra capacidad humana nos apartaremos displicentes, ante el misterio, en absoluto, que nos propone San Juan. No será así, pues si el apóstol nos quiere llevar de la mano ante lo que ha visto y oído, tocante al verbo de la vida, nos dejaremos sorprender por algo maravilloso y entraremos de su mano en Dios mismo, como el verbo habita en el seno trinitario. La palabra, desde toda la eternidad, existe, es y este ser es Dios mismo y está junto a Dios, como persona diferente del Padre y del Espíritu Santo, pero el mismo y único Dios en todos los tres, y esta palabra, en su estar, es dinámica, porque todo lo ha hecho Él. Todo y nada de lo que existe, fue hecho fuera de Él. Por esto, como Él es la vida y también la luz, todas las cosas rebosan de vida y están iluminadas por su impronta. Esa que un día dijo: hágase, y fue hecho. Y de sus manos salió algo maravilloso, que es toda la creación. Pero Juan nos habla de algo antagónico a la luz, que son las tinieblas. ¿Cómo puede ser que en medio de tanta belleza exista la oscuridad? Aquí no habla Juan de la noche cósmica, que ésta también fue querida por Dios, por tanto le alaba y glorifica, sino de esa conciencia sin luz, donde el hombre, y solo él, decide no obedecer a Dios, escucharle y acoger como don sus designios de amor. Espantosa realidad en la que el hombre decide, con su libertad: no serviré. Seré yo mismo y mi plan sobre mí. Y aquí nos encontramos con el misterio del mal en el corazón del hombre, y por tanto en el mundo las cosas antes que ser objetos en sí mismas son palabras. La vida, lo humano, el universo, antes que ser lo que son palabras. Sin ellas, la existencia, la vida, las cosas, el universo no tienen su razón de ser, no pueden ser tales, no llegan a ser realidad y ni siquiera es posible darle sentido a la realidad si no es a través de las palabras. La palabra hace aparecer una realidad o la desaparece, puede iluminarla o hacerla aparecer, como también la oscurece o la desaparece. Argüello, 2007, p. 39. Todo se construye y se destruye con palabras. Se aprende a ver el mundo, se aprende a conocerlo con palabras. Mal o bien, pero se aprende con palabras. Ahora bien, la palabra oral o escrita está en función de la conciencia humana que la produce, que la elabora, que la interpreta, que la valora. La conciencia humana le da sentido a la realidad, es ella la que crea significados con palabras. Todo el universo no es más que un almacén de imágenes, de signos, olores y sonidos. Argüello, 2007, p. 31, que son asumidos a través de la palabra. La literatura, la música, la ciencia es hecha con palabras. La palabra oral o escrita debe tener un poder de conciencia. Pues, una palabra es más que una palabra. Representa al mundo con toda su validez o lo descalifica con toda su desfachatez. Por eso urge la necesidad de formarnos para asumir el efecto que una palabra causa en quien la emite y en quien la recibe. Sobre todo hoy en que asistimos a un mundo de lo fácil, de lo superfluo, en donde la palabra irresponsable semántica, pragmática, ortográfica, fonética y sintácticamente causa estragos, confusión y, sobre todo, falsedades que desdicen de la condición humana altamente dignificada de la que gratuitamente, pero con apego a la verdad, goza toda persona racional y consciente de su mundo, de su entorno, de su realidad.
La irresponsabilidad o la falta de formación, y sobre todo de un conocimiento adecuado de algún referente puntual, es tal como el ejemplo que a continuación cito de una reunión en un taller literario. En una pésima lección se dijo, con la seguridad del irresponsable, que el lenguaje literario se caracteriza por ser ambiguo, y el lenguaje científico por ser preciso. Cuando no hay nada más impreciso que este comentario, ya que nada es más preciso que la palabra poética, que el lenguaje propio de la literatura. Otra cosa es que después de su riguroso trabajo, sea capaz de producir en el receptor, múltiples interpretaciones, sensaciones o sentidos diferentes, ambiguos o contradictorios. Argüello, 2007, p. 63. Así es la palabra. Depende en boca de quien esté para que incendie el mundo, para que lo destruya o para que lo dignifique desde la mayor altura de conciencia profunda que puede haber en una palabra que enseña, que orienta, que critica, y que asume en su más plena validez humana lo que ella contiene. En este contexto es oportuna la opinión de Gala Megrioule, citado por Argüello. La palabra, cual manifestación humana fundamental, es como la proyección sonora de la personalidad del hombre en el espacio. Procede de su esencia, puesto que por su mediación puede relevarse su carácter, su inteligencia, su afectividad. 2007, p. 18. En efecto, la proyección de la personalidad en la palabra es evidente. Su vulgaridad o su profundidad son la esencia de lo que una persona es en su realidad cotidiana. Por ejemplo, José Antonio Marina manifiesta que las creaciones humanas son formidables, y me interesa conocer de dónde proceden, cuál es la fuente de esas ocurrencias. Es una curiosidad genealógica o arqueológica. ¿Qué hay en la mente humana antes de que profiera algo, antes de que se lance a pintar, a componer música, a escribir, a emprender aventuras? Marina y Pombo, 2013, pp. 42-43. En fin, amigo de Supercrack Estrella, que tengas un buen día.